conmigo su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 7, versículo número 1. San Lucas 7:1. Nos vamos a poner todos de pie por respeto a la palabra de Dios que predicamos en este lugar. Cuando todo lo tiene me dicen amén. Gloria a Dios. Léalo conmigo ahí, léalo fuerte. Dice: después de que terminó todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir, o sea, estaba agonizando. ¿Ven? O sea, el centurión ya estaba en los últimos minutos de su vida, estaba agonizando allá en su casa. El centurión le quería montones. Dice el verso número 3 que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, dígale al hermano que está a su lado, el centurión oyó hablar de Jesús. ¿Oyó qué tremendo esto? Dice, él oyó hablar de Jesús. Le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanara a su siervo. Y ellos se acercaron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, oiga lo que decían los ancianos de los judíos, decían: es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. ¿Qué decían los ancianos de los judíos? Que el centurión era un hombre digno. Diga conmigo, digno. El centurión para ellos era un hombre digno. Pero dice, número 6, dice, Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban tan lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno. ¿Oyó qué enredo más difícil tenemos en esta tarde? Los ancianos de los judíos decían que él era un hombre digno, y el centurión le envió a decir a Jesús que él no era digno. Él no era un hombre digno. Para los judíos él era digno, pero para él no era digno. Y entonces dice así: no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de ir a ti. O sea, él pensaba que ni siquiera era digno de ir a hablar con Jesús. Pero di la palabra y mi siervo será sanado, pues también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que lo seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Tome asiento unos minutos. Qué tremendo este pasaje bíblico. Qué revelación más tremenda, amén. Jesús encuentra la fe más grande de su ministerio no en un hombre de religión, sino en un centurión. ¿Quién era un centurión? Un centurión era un soldado romano que estaba puesto bajo 100 soldados. O sea, era un hombre que tenía un rango en el imperio romano. Pero no solamente era un soldado romano, sino que también era un romano. Y entonces, al centurión ser romano, ¿conocía el centurión a Dios? ¿Sí o no?
No. Él conocía a Dios. Él conocía dioses. Era un romano. Adoraba al águila, adoraba al sol, adoraba a la luna, adoraba a Neptuno, a Plutón, a Júpiter, a Marte. Pero él no adoraba a Dios, ni conocía a Dios. Él construyó una sinagoga, pero él no se congregaba en la sinagoga. Era un hombre generoso, pero no era un hombre de Dios. Era un romano. Y si tú te pones a ver, no solamente en el contexto de que él era un romano, sino en el contexto de que él se encontraba en la tierra de Palestina, en la tierra de Israel, en los tiempos de Jesús. ¿Y quiénes eran los romanos en los tiempos de Jesús en la tierra de Israel? Los enemigos del pueblo de Dios, los que habían esclavizado al pueblo de Dios, los enemigos del pueblo judío. Esos eran los romanos, los más odiados por los judíos, los más odiados. Eran los déspotas, los que tenían bajo el yugo al pueblo, bajo la opresión, eran unos opresores. Pero Jesús halló la fe más grande de su ministerio en un hombre que ni conocía a Dios, ni se había congregado en una iglesia, ni conocía a Jesús, ni tampoco era un hombre de Dios. Pero en él Jesús halló la fe más grande que pudo haber hallado. Dice la palabra que este era un hombre generoso y él contaba con el beneplácito del pueblo judío. Entonces se pone a ver el centurión. En algún momento él escuchó hablar de Jesús. Nunca lo vio predicar, nunca estuvo en una campaña con Jesús, nunca vio que Jesús hiciera algún milagro. Él no vio, él solamente oyó. Amén. No vio, oyó. Hay mucha gente que dice: hasta que yo no vea, yo no creo. Hasta que no vea, yo no creo. ¿Cuántos vieron y no creyeron? ¿Cuántos vieron a Jesús, que Jesús levantó un paralítico, y aún así, viendo que Jesús levantó un paralítico, no creyeron en él? Estuvieron cuando Jesús sacó a Lázaro de la tumba, lo resucitó, y no creyeron en él. No creyeron en Jesús. Estuvieron cuando Jesús sanaba leprosos, limpiaba leprosos, y vieron a los leprosos ser limpios, y aún así no creyeron en él. Pero este ni vio a un leproso limpio, ni vio a Lázaro levantarse de la tumba, ni vio a un paralítico levantarse y salir caminando con su camilla. Solamente escuchó hablar de Jesús, y eso fue suficiente para que él creyera que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús podía sanar a su siervo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Lo que yo veo a mí me desanima, pero lo que yo oigo a mí me trae fe. Por eso yo le doy tantas gracias a Dios de que usted esté en este lugar, en esta tarde, porque tú no has venido a escuchar un mensaje más. Tú has venido a escuchar la palabra que trae fe a tu corazón y te hace creer que lo imposible es imposible, aleluya, para ti, pero es posible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Porque tal vez usted viene del mundo y usted ha escuchado a los doctores que una y otra vez te han dicho que ese cáncer que usted tiene no tiene cura, y lo has escuchado con tus oídos, y eso te ha deprimido, te ha desanimado, te ha tirado al suelo. Por eso uno en la vida, uno tiene que tener mucho cuidado a quién uno escucha en la vida. Porque cuando uno anda con gente que habla palabras de fracaso, uno termina siendo un fracasado. Cuando usted anda con personas que nunca han logrado nada en la vida y usted le cuenta un sueño, dígame si lo van a apoyar o no lo van a apoyar. Como nunca han logrado nada ellos también quieren que usted nunca logre nada en la vida. Por la envidia,
por no verlo usted bendecido, por no verlo usted prosperado, por no ver que usted avanza, aleluya, en la vida, por no ver que usted logra las cosas. Entonces uno tiene que tener cuidado de qué uno oye en la vida. El centurión escuchó una palabra que le trajo fe. Su siervo estaba agonizando, se estaba muriendo, y él escuchó hablar de Jesús. Alto un momento, oiga, ponga atención en esto. El centurión seguramente se levantó esa mañana y se fue al cuarto donde estaba el siervo, y el siervo se estaba muriendo. Y él dijo: he traído doctores, he traído especialistas. ¿Tú crees que un centurión no podía pagar el mejor doctor? Era un soldado que había regalado una sinagoga. Si él había construido un templo para los judíos, ¿no podía pagar un doctor para el criado que él amaba y estaba enfermo? Pero hay momentos donde la enfermedad es tan grave que ni aún el mejor doctor puede sanar al enfermo. Ni aún la mejor pastilla puede sanar a esa persona. Yo conozco gente que ha ido a Estados Unidos a realizarse una operación, ha pagado 15, 20 millones de colones, y vuelven a este país igual enfermos, igual de enfermos. Igual. Porque hay momentos donde el doctor no puede hacer. ¿Puede algún hombre hacer un milagro? Son médicos, pero no son Dios. Son buenos en lo que hacen, pero llega un momento donde ellos, como seres humanos, tienen límites, y ellos no pueden hacer milagros. Y el centurión, un romano, un adorador de ídolos, alguien que no conocía a Dios, alguien que nunca había tenido un contacto con Dios, alguien que nunca había entrado a una iglesia, que nunca había levantado manos, que nunca había orado, él tuvo fe y empezó a creer que ese Jesús que a él le habían predicado, que él había escuchado, él sí podía hacer algo por su siervo. Pero él dijo: yo no soy digno. Hay muchas veces en nuestra vida que necesitamos de Dios, que necesitamos un cambio, que necesitamos un milagro, que necesitamos que Dios toque el matrimonio, que Dios haga algo en las finanzas, que Dios haga algo en nuestra vida, que estamos ahogados en la depresión, que estamos ahogados en el desánimo, y no venimos a Dios porque pensamos que no somos dignos. Porque vemos nuestro pecado. Y entonces yo he escuchado gente que dice, me ha dicho así: a usted que Dios lo oye. Porque ellos se sienten que no son dignos, y que ellos, si ellos oran, Dios no los va a escuchar. Por eso le dicen: ore usted, que a usted Dios sí lo oye, a usted Dios sí lo escucha. ¿Dónde dice la Biblia que Dios no oye a un pecador? El centurión había escuchado hablar de Jesús, pero no conocía a Jesús. Una cosa es escuchar hablar de alguien, otra cosa es conocerlo. ¿Tú crees que Jesús, si el centurión hubiera venido a Jesús, Jesús le hubiera dado la espalda al centurión? El centurión dijo: ay, me siento una basura, soy tan pecador, no soy digno. Este es un hombre santo, este es el Hijo de Dios. Si yo llego a él, él seguro no me va a atender, porque yo soy un romano. ¿Tú crees que si un drogadicto viene a Dios, Dios le da la espalda? ¿Tú crees que si una prostituta viene a Dios, Dios le va a sacar el pecado? Dios es amor. La palabra dice que el que a él viene, él no le echa fuera. Que Dios no toma en cuenta lo grande de tu pecado, porque Dios ama al pecador. Diga conmigo: Dios ama al pecador. Y esto es lo lindo del Dios que nosotros tenemos. Que el Dios que nosotros tenemos, uno viene, tal vez uno puede venir con una enfermedad terminal, y uno toda la vida ha sido un pecador, y uno viene a Dios y Dios lo sana.
Dios no te dice no porque tú eres un pecador, por eso no te voy a sanar. Porque Dios es tan grande y su amor es tan grande que Dios no ve el pecado en la persona. Es más grande el amor de Dios que el pecado que tú hayas cometido en tu vida. Es más grande el amor de Dios. Yo no sé quién eres, no te conozco, pero a veces, hermano, Dios quiere hacer algo en nuestra vida y nosotros no dejamos que Dios haga lo que Él quiere hacer porque pensamos que no somos dignos. No somos dignos, nos sentimos impuros, nos sentimos que no somos dignos. Y hay gente que, ¿cómo cuesta que la gente entre a una iglesia? La gente entra a una cantina, pero no entra a una iglesia. Y no es porque no quieran entrar. ¿Usted qué cree? ¿Por qué no entran? Porque ellos piensan que ese no es el lugar para ellos. Ahí van los que leen la Biblia, ahí van los que oran, ahí van los santos. ¿Cómo voy a entrar yo en una iglesia si yo soy un pecador? ¿Cómo me voy a sentar en ese lugar si en mi vida he cometido errores y he hecho cosas que si yo las cuento, seguramente usted se asusta de lo que yo le cuento? ¿Habrá alguien en este lugar que nunca haya cometido ni siquiera un pecado? Levante su mano. ¿Nunca ha cometido un pecado usted en la vida? Levante su mano. Todos somos pecadores, ¿o no? ¿Jesús vino por los buenos o vino por los malos? ¿Vino por los limpios o vino por los sucios? ¿Murió por los santos o murió por los pecadores en la cruz? ¿Qué error más grande de la gente pensar: como soy un adúltero, Dios me va a dar la espalda? Si por eso nació, si nació por el adúltero, ¿cómo te va a dar la espalda? Si por eso Él fue a la cruz, si por ti murió. Él no hubiera limpiado a alguien que está limpio, Él vino a limpiar a alguien que está sucio. Él vino a perdonar a alguien que necesita perdonado, a alguien que no necesita perdón. ¿Para qué perdonarlo? El centurión, él pensaba que él no era digno para Dios. ¿Usted qué piensa? ¿Era digno o no era digno? Si no hubiera sido digno, Jesús no le hubiera hecho el milagro. ¿El centurión vio a Jesús alguna vez? ¿Habló con Jesús? ¿Estuvo con Jesús? Pero Jesús le hizo un milagro. Aunque él pensaba que no era digno, Jesús le hizo un milagro. Tal vez tú has venido hoy a la iglesia y tú dices: yo necesito que Dios haga un milagro en mi matrimonio. Y Dios quiere hacer un milagro en tu matrimonio. A veces uno no ora porque uno dice: y yo oro, ¿y qué Dios me va a escuchar a mí? Si yo he sido el más malo de todos los malos. Pero mi Biblia dice que Dios nos escucha a todos y que Él no hace acepción de personas, que Él murió por el gordo y murió por el flaco. Es que en el mundo me echan a un lado porque soy muy gordito, pero sin panza no hay confianza. ¿Usted cree que a Dios le importa los zapatos que usted ande puestos o la ropa que usted ande puesta? Si Dios ve el corazón de las personas.
Si Él no hace acepción de personas, tal vez en el mundo hay lugares donde si no andas traje entero y no andas corbata no te dejan entrar. Pero en el reino de los cielos usted puede andar pantaloneta como Sunsin cuando jugaba fútbol. Igual con tacos entra al reino de Dios. Porque el reino de Dios no hace exclusión. Dios nos ama a todos, pobres, ricos, altos, pequeños, con plata, sin plata, gordos, flacos. Dios nos ama a todos por igual. Él entregó su sangre por todos. A veces pensamos que no somos importantes por nuestro pecado, por nuestra vida, por nuestro andar. Pero tú eres más importante de lo que tú piensas. Eres importante para Dios. Dios te ama tanto, tanto te ama el Señor que Él ha enviado a su Hijo. Dice Juan 3:16 que de tal manera Dios nos amó que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel borracho, fornicario, adúltero, pobre, viejo, joven, alto, flaco, pequeño, gordo, todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto no es para unos cuantos, esto es para todos aquellos que en Él crean, tengan vida eterna. Lo más grande en el mundo no es un milagro de sanidad. No es un milagro de sanidad. Yo digo, qué tremendo. La gente quiere ser sana, pero un día se van a morir. ¿O es que Dios sana a la gente y la gente no se muere? Jesús levantó a Lázaro de la tumba y usted cree que Lázaro se volvió a morir. Y se murió y ya nadie lo levantó más de la tumba. Él lo levantó una vez para mostrar su gloria. Lo más importante no es recibir un milagro, lo más importante es recibir salvación, vida eterna, perdón de pecados. Lo más importante es saber que si uno se muere, uno se va al cielo con Dios. Porque Dios tiene salvación y tiene vida eterna para todos los que se encuentran en este lugar. A Él no le importa tu pasado, a Él no le importa quién eres, a Él no le importa de dónde vienes, a Él no le importa si has sufrido o has llorado, que yo creo que sí. Todos hemos sufrido y llorado. A Él lo que le importa es que en esta noche tú puedas salir de este lugar con el regalo más precioso que puede tener un ser humano, que es la vida eterna. La vida después de la muerte. Que si en esta noche el Señor viniera por ti, tú te vas con Dios, para el cielo con Dios. Quiero que te pongas de pie y levantes tus manos. Ayúdeme el hermano del teclado, ayúdeme ahí. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Tal vez te dice con estas poquitas palabras que he dicho hoy. Tal vez cuando viniste a la iglesia no te sentías digno de recibir el amor de Dios en tu vida. Porque no has sido el mejor esposo, o no has sido el mejor hijo. Tal vez has pecado. Pero yo me pregunto en esta noche, ¿y quién no ha pecado? Tal vez has fallado. Pero yo digo en esta noche, ¿quién no ha fallado? Tal vez usted me dice, he cometido errores en mi vida, pero ¿quién no ha cometido errores en la vida? Es que mi esposa no me quiere dar una oportunidad. Pero Dios te quiere dar una oportunidad. Porque Dios no guarda rencor. Porque para Dios somos lo que somos. Jesús no vio el vestido del romano, que era enemigo de los judíos.
Porque Jesús no ve el color de tu piel. Jesús le interesa tu corazón. Sabe, yo muchas veces sentía que yo no era digno. Y yo decía, ¿y cómo Dios me va a amar si yo he sido tan malo? Si he hecho cosas tan malas. Yo no podía entender cómo Dios me amaba. Si yo era un pecador, era de lo peor. Pero un día entendí que su amor es más grande que mi pecado, que su amor es más grande que mi culpa, que sus misericordias son nuevas cada mañana, que hay oportunidades todos los días y que nunca es tarde para cambiar, que nunca es tarde para darle una oportunidad a Dios, que nunca es tarde para tomar una decisión. Nunca es tarde para cambiar. Así, con tus ojos bien cerrados, yo quiero que tú hagas esta oración conmigo. Si hay alguien en este lugar que tal vez necesita un milagro, y vamos a orar por ti, pero también necesita salvación. Si hay alguien en este lugar como el centurión, que decía, no soy digno ni siquiera que entres en mi casa, pero él no conocía que Jesús comía con prostitutas y ladrones. Si él hubiera conocido a Jesús, él se hubiera dado cuenta que aunque no hubiera tenido casa, igual Jesús hubiera ido a comer con él. Porque Jesús no solo entraba en las casas de los ricos, entraba en las casas de aquellos que le abrieran la puerta para que él compartiera con ellos. Porque Jesús nos ama a todos, y a él no le importa tu condición social, a él no le importa lo que tú has sido en el pasado, porque él murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida, y vida en esperanza, vida eterna, vida en abundancia. Dice San Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mi querido amigo, mi querida amiga, si en esta tarde usted siente la necesidad de abrirle su corazón a Jesús, si usted siente una necesidad de cambio en su corazón, si usted tal vez dice, no me siento digno. Todos los que estamos en este lugar hemos sido perdonados por Dios, hemos sido lavados con su sangre. Un día fuimos pecadores, pero un día el Señor nos abrazó, Él nos restauró, Él secó nuestras lágrimas y nos dio una nueva oportunidad. Hoy yo no te vengo a hablar de un Dios de castigo, y vengo a hablarte del Dios de amor. Que a Dios le interesa tu familia, que Él quiere lo mejor para tus hijos, que Él tiene algo mejor para tu vida que el alcohol. Él tiene algo mejor para tu vida que la droga. Él tiene algo mejor para tu vida que el pecado. Tal vez tú dices en esta noche, sinceramente mi vida no tiene sentido, no tiene propósito. Tal vez viniste a este lugar y has estado en depresión, has estado desanimado, tal vez viniste enfermo, has estado en todos los hospitales, te han visto todos los doctores, te han visto todos los especialistas, y ninguno ha podido hacer nada por ti. Pero hay un Dios en este lugar que es el mejor médico. Él es el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra. Tú decides si te vas a la casa igual, a vivir la vida,
que es lo menos que la gente hace, vivir la vida. O le das una oportunidad a Dios y le abres tu corazón a Dios en esta tarde. Así como un día yo le abrí mi corazón a Jesús, y yo estaba deprimido, desmotivado, desanimado, pero ahí le abrí mi corazón a Jesús. Yo era como centurión. Me sentía como una basura. Creía que era lo peor de este mundo. Pero Dios me abrazó. Siendo yo un vil pecador, Él me amó, Él me abrazó, Él sanó mis heridas, Él restauró mi corazón. Y Él me dijo: te amo. Cuando mi familia no me amaba, Él me amó. Cuando nadie daba nada por mí, Él dio su sangre por mí en la cruz del Calvario. Cuando todos me daban la espalda, Él me abrazó. Él me dijo: te amo. Él me dijo: fue por ti que yo nací, que vine a este mundo para lavarte, para restaurarte, para hacerte una nueva criatura en Cristo Jesús. Tal vez necesitas reconciliarte con Dios y volverle a dar una oportunidad al Señor. O tal vez necesitas recibir al Señor Jesús. Haga esta pequeña oración conmigo. Que la palabra dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Diga después de mí: Señor Jesús, en esta noche yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, que no merezco ser llamado tu hijo. Yo me arrepiento públicamente de todos y de cada uno de mis pecados. Abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida.